Las cosas como son. Señores, esto es una cita que noche tras noche nosotros tenemos. Hace un mes y algo que iniciamos este espacio. Ustedes nos han dado seguimiento y tratamos de hacer una opinión calificada. Por eso, en el día de hoy, nos hacemos acompañar con uno de los hombres más puntuales que tiene esta sociedad dominicana, un dirigente político de larga data, de una gran valía, y además la amistad que nos une. Está con nosotros el licenciado Aristipo Vidal, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. A él le damos las buenas noches y la bienvenida aquí, Las Cosas Como Son. Buenas noches, Aristipo. Buenas noches, Wilson, a ti y a todos los televidentes de Telenor y a todos los franco-macoriesanos, una ciudad enclavada en el corazón del Cibao y que para nosotros es siempre de grata memoria porque hemos estado allí muchas veces, hemos cosechado muchas amistades, muchos amigos y por supuesto muchos compañeros. Así pues que contento de estar contigo en tu programa. Gracias del alma por siempre atender a nuestro llamado cada vez que tocamos la puerta. Hace un tiempito pues estuviste en nuestro espacio El Poder de la Información, programa que ya vamos a cumplir 14 años, una televisión educativa con más de 600 paneles que hemos realizado. Iniciamos recientemente este proyecto que esperamos también pues prolongarlo en el tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo contigo porque tienes mucho que decirnos. Tú eres miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Cuéntanos tu historia en el Partido de la Liberación Dominicana. Tienes muchos años. Yo estaba chiquito cuando te veía, Aristipo. Así mismo es, la historia bastante larga, o sea, difícilmente te la pueda contar toda. Pero la puedo resumir en el hecho de que es el único partido en que he militado y estoy militando en la política desde los 10 años de edad. Tú dirás, ¿cómo? Y yo responderé, sí. En esa época, cuando uno tenía 10 años, ya uno era atraído por las lides políticas. Era la época de recién concluida la Guerra de Abril de 1965 y pasado ese proceso vinieron las elecciones en las que el profesor Juan Bosch fue el candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Por ese partido había gobernado 7 meses en el año 1963 y uno se veía complicado en la política detrás de la falda de su mamá. En mi caso, voceando Juan Bosch, presidente, en esa campaña electoral que finalmente los militares norteamericanos que estaban aquí en el país impusieron a otro candidato, el doctor Joaquín Balaguer. Bueno, pues me involucré en las líderes estudiantiles, en los liceos en los que estudié, y por último, cuando ya graduado de bachiller, voy para la universidad, decidí ingresar a un partido y escogí para ello al PLD. Todos los estamentos del partido, es decir, fui integrante de un comité patriótico y popular, reclutado luego para un ciclo de estudios, posteriormente miembro del PLD en un comité de base, fui activista interno, en aquella época eso era un cuadro interno de un comité intermedio, posteriormente fui dirigente de ese comité intermedio, el Máximo Cabral, aquí en la capital, más adelante activista nacional, que era también un cuadro político, una especie de comisario político de la dirección hacia un comité intermedio, vicesecretario, en mi caso de actos, tú sabes que fui el presentador del PLD oficial durante casi 20 años, por ahí estuve acompañando al profesor Juan Bosch en las campañas de 1986, 1990 y 1994, en su condición de candidato presidencial, posteriormente al candidato del 96, que se fue del partido recientemente, al candidato Danilo Medina en el año 2000, ¿verdad? Lo estuve también acompañando, de nuevo al candidato que ganó en el 2004, y ahí ya pasé a ser entonces, ya en otro nivel en el partido. Soy miembro del Comité Central desde hace más de 20 años y estoy dispuesto a servirle al PLD donde quiera que me encuentre. Quise que hiciéramos este bosquejo porque es bueno conocer la historia de hombres que han sido leales a nuestro partido en toda la historia. Y es el caso precisamente tuyo, la cantidad de años que tiene, el seguimiento que siempre te hemos dado. Y pues marcaste de una u otra manera el camino que nosotros luego transitamos en la presentación de esos candidatos que tú pues has mencionado. ¿Cuál es la real situación
del Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos? Bueno, Wilson y amigos televidentes de Telenor, muy interesante. La situación del PLD de hoy es muy interesante, muy diferente a los últimos 16 años en los que estuvimos ejerciendo el poder a partir del año 2004, a partir del 2006, prácticamente todo el poder. Es decir, las mayorías en las cámaras legislativas del Senado y Cámara de Diputados, de los ayuntamientos y derivado de eso también en las altas cortes. El PLD pudo igualmente incidir para tener más o menos un control de esos estamentos judiciales. Entonces, hoy en día es muy diferente. Acabamos de perder las elecciones, tanto las municipales de marzo de este año como las presidenciales del 5 de julio. Y eso, por supuesto, nos obliga a una introspección del partido, a un análisis profundo de nuestro partido, su realidad de hoy, que es muy distinto a lo que debe emprender el PLD de cara a los próximos años. Además, también pasamos por una división del PLD recientemente, en el mes de octubre del pasado año, y por supuesto estamos en la obligación de recomponernos como partido, de hacer una especie de reingeniería, es decir, de buscar la manera de adecuar al partido al siglo XXI, y más que solamente al siglo XXI, que ya va por el año 20, al presente, a los años 20 entonces de este siglo, para lograr entender que no es el partido primero de militantes que fue en el pasado, pero tampoco simplemente el partido de masas en que nos convertimos, un partido electoral a partir del Congreso Juan Bosch en el año 2001. Yo pienso que el PLD está obligado a analizar su realidad, la presente y la que puede ser su realidad futura. Está obligado a modificar sus estructuras para permitir que las clases medias de la República Dominicana vuelvan a ser del PLD su partido, que militen personalmente en las filas del PLD, pero también los jóvenes de todos los estratos sociales, de clase media, de la clase trabajadora, de los campesinos, de las ciudades, de los campos, de todas partes, y por supuesto el sector más numeroso en términos electorales del país, que son las mujeres. La mujer en el padrón electoral de los 7,5 millones y tantos más representa prácticamente el 52%, por tanto es mayoría. Y ahí tenemos que trabajar profundamente para lograr que la mujer también haga suyo al PLD, pero que participe activamente y sea reconocida en su labor de participación activa en la política y que ocupe los espacios políticos que le corresponden por su accionar, por su valía, por su trabajo, por su participación en nuestro partido. Ese es el PLD de este momento que estamos iniciando el próximo domingo. Ya de hecho se inició el domingo pasado con la reunión que se celebró del Comité Central del partido. El Congreso, el 9º Congreso dedicado al compañero José Joaquín Vidó Medina, que está vivo, está aún entre nosotros, está ya retirado de las actividades políticas por razones de salud, pero está vivo, es miembro ad vitam del comité político, como lo fue don Juan, presidente ad vitam del PLD. Y a ese hombre hay que honrarlo. Vidó Medina fue un militante a carta cabal, un militante... De los hombres más honestos, de los hombres más honestos que tiene la República Dominicana. Lo dice todo el mundo, no solamente los PLDistas. Todo el mundo reconoce en Vidó a un hombre honesto, a un hombre por demás capaz. Su vida de abogado y de profesor universitario, que llegó a ser incluso rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y todo el mundo sabe cómo actuó cuando fue rector de esa universidad y cómo actuó cuando ocupó posiciones públicas ya gubernamentales durante los gobiernos del PLD. Entonces, honrar a Vidó prácticamente es como honrar a Juan Bosch, hacer un buen congreso, un congreso militante, con la participación democrática de todos, de todo que quiera aportar su grano de arena para que ese congreso adopte medidas que sean productivas, adopte medidas que sean convenientes para el fortalecimiento de las estructuras del PLD, para el fortalecimiento de la imagen del PLD ante el pueblo dominicano, que en este momento nos sacó del poder, porque hay que reconocer lo que fue así. La gente optó por un cambio en República Dominicana y ese cambio está ya
en el poder hace unos 50 y tantos días. Entonces, para volver a encariñarnos con el pueblo dominicano, porque no hay dudas, si así lo analizamos fríamente, sin la fervosidad de la política, que el PLD hizo grandes aportes en el desarrollo, en el progreso, en el adelantamiento de la realidad de República Dominicana y de su pueblo, el pueblo dominicano. Eso estamos en la celebración del 9º Congreso. Cuando hablamos de Congreso, estamos hablando para un público común, que no es, por ejemplo, el caso nuestro, que conocemos por dentro lo que es el Partido de la Liberación Dominicana y que sí, sabemos lo que es un Congreso. ¿Cómo tú podrías definirlo? ¿Y qué característica de diferenciación tiene este Congreso con relación a los anteriores Congresos? Muy importante, porque en realidad el pueblo dominicano y el pueblo franco-macorizano y de todo el Cibao que sigue a Telenor tiene que manejar, ¿verdad?, el concepto que estamos tratando aquí en este programa. Tiene que ver con la reunión de las autoridades del PLD de todo el país y del mundo. Vienen compañeros de los Estados Unidos, vienen compañeros de Panamá, de Puerto Rico, de las islas caribeñas, vienen compañeros de Europa, para reunirnos todos, presidentes de comités intermedios, presidentes de comités municipales, de comités provinciales, de seccionales y, por supuesto, los miembros del comité central, incluyendo a los miembros del comité político. Los miembros del comité político son miembros del comité central, que es el que los elige, exceptuando, por supuesto, el presidente del partido, que lo elige la base, así como el secretario general. Entonces, en ese congreso, en esa reunión, que se puede dividir en temas, unos van para un tema y otros van para otros temas. Plenarias. Sí, las diferentes comisiones y luego las plenarias. Lo que se hace es acordar, tomar los acuerdos que van a seguirse para avanzar, por ejemplo, en materia de organización, en materia electoral, en materia de cómo trabajar con la juventud y cómo la juventud encaja en el PLD. Igualmente ya dije la mujer hace un rato. Asimismo, también tendríamos que trabajar sobre cómo debe ser la relación entre el PLD y la sociedad dominicana, y cuando estemos en posiciones gubernamentales, en el gobierno, cómo debe ser la relación entre el partido y su gobierno. Todo eso se discute en un proceso de meses y finalmente se acuerda en la plenaria final lo que se va a hacer al fin y al cabo, y se concluye con la elección de las nuevas autoridades, que son los compañeros que van a dirigir los comités intermedios, los que van a dirigir a los comités municipales, a los comités provinciales, por supuesto al comité central, y este elegirá a su vez a los miembros del comité político, con la excepción del presidente del partido y el secretario general, que es elegido por todo el conglomerado PLDista. ¿Se seguirá el mismo método de siempre de las votaciones, el que se adoptó a partir del año 2000? Bueno, a menos que el Congreso mismo varíe el método de votación, y es que el Congreso es libérrimo. El Congreso es la máxima autoridad política de nuestro partido. La última modalidad de votar para elegir los dirigentes era universal. O sea, tú eres miembro del PLD, estás en su padrón, puedes votar. Ahora bien, el nuevo Congreso, que se inicia este domingo en su plenaria de apertura, es libérrimo y podrá decidir otra cosa si así se considera más conveniente. Porque hemos visto que un aspirante a cualquier posición simplemente se agencia el apoyo, el favor de sus cercanos, de la gente que se le acerca, asimismo de los que se le acercan a los que se le acercan. No sé si me di a entender claramente, para obtener esa votación y por tanto esa elección. Eso puede ser, pero resulta que con frecuencia el votante, el elector partidario, no sabe por quién está votando. Le dijeron vota por fulano y por eso va a votar, porque se lleva, le cree, tiene confianza en el dirigente que está por encima suyo y que le está pidiendo que vote por esa persona, por ese compañero, por ese dirigente. Vamos a ver si eso se varía. Si no, entonces estaríamos repitiendo la historia anterior para elegir a nuestros dirigentes por la votación del universo. Ojalá se elimine el estado de los numeritos. Sí, eso no va a pasar ahora. Wilson, no va a apostar.
Eso no va a pasar, por lo menos no para el Comité Central, para el secretario general y para el presidente del partido. ¿Por qué? Bueno, porque el líder de nuestro partido, el licenciado Danilo Medina, es presidente de la República Dominicana por 2 periodos gubernamentales, lo dijo claramente, no habrá listas. ¿Por qué no hay listas? Bueno, porque no hay a quien enfrentar en términos políticos. Eso pasó cuando se fue la persona que obstaculizaba el desarrollo del PLD. Y digo así, yo fui funcionario de esos gobiernos que ese señor encabezó, pero una vez que él bajó de la presidencia, él no quiso entender que su papel ya lo había jugado y se empecinó en volver a ser presidente, de jura a Dios, hasta el punto, esta es la prueba que quiero mostrar para los televidentes, que su nuevo partido, su nuevo pequeño partido se llama como él, LFP, Leonel Fernández Presidente. ¿Se da cuenta? Para que vean que no estoy mintiendo. Entonces, ya no hay a quien enfrentar internamente en términos de liderato. Y por tanto, eso de las listas no va a volver a ocurrir. No debe volver a ocurrir. Y si ocurriere, que pudiera ser en San Francisco de Macorís, o que en Las Guaranas, o que en Castillo, o en Pimentel, o en Arenoso, alguien quiera pasarse de contento y bajarle línea o lista a un grupo de compañeros, eso debe ser denunciado, porque no debe ser y no se va a permitir. ¿Quién convoca? Porque sabemos que hay muchos organismos acéfalos, de presidentes infuncionales que estaban enquistados ahí en la presidencia desde el año 2001, cuando el pasado Congreso, y pues hay una desvinculación entre la dirección de esos comités de base, de esos comités intermedios. Hay una desvinculación entre el presidente, que muchas veces se ha ido, y los demás miembros. ¿Quiénes van a hacer la convocatoria y qué tan efectivo podría ser esa convocatoria? Pero la convocatoria al Congreso la hizo ya el Comité Central en su pasada reunión del domingo. Ahora, elegida la comisión organizadora, le corresponde a esa comisión el convocar al Congreso y sus delegados. Ahora bien, cuando se convoque a un municipal, a una elección, o al provincial, ya eso le corresponde a los dirigentes correspondientes, con perdón de la redundancia. Pero no olvides que hay una discusión previa ahora en el Congreso sobre la línea organizativa y es a partir de ahí que se va a saber realmente cómo va a quedar el partido a partir del Congreso Vidó Medina. Aristipo Vidal, un político de larga data en el Partido de la Liberación Dominicana y con altas incidencias en los espacios de toma de decisiones y con un gran liderazgo en muchos pueblos del país. Aquí tiene un espacio bien ganado. ¿Existe la posibilidad de que Aristipo Vidal opte por una secretaría general o una secretaría de organización o otra posición en el partido? Pero yo me he convencido, con la experiencia que ya tengo a lo largo de estos años, de que es preferible que sean otros los que aspiren a que tú aspires, que te empujen a aspirar. Ese era ese es el verdadero método bochista, que nosotros no podíamos aspirar, sino tenían que aspirarnos mediante el organismo. O sea, en este caso, que ya el partido es mucho más abierto, mucho más descentralizado que lo que era antes, por lo general se te acercan los compañeros y te dicen, mira, echa para adelante con esto, con aquello. Y en el caso nuestro, en mi caso particular, que soy un militante de toda mi vida en el PLD, no he militado en ningún otro partido, ni siquiera cuando era jovencito, que me vi tentado a participar con uno de los grupos de izquierda cuando yo era estudiante de liceo, en el cuarto de bachillerato en la capital. No lo hice, pero tan pronto como me gradué de bachiller, ingresé al PLD. En mi caso particular, estoy siempre escuchando voces a propósito de estas elecciones que vienen ahora, de compañeros que me están alentando a buscar la Secretaría General del partido. Si me decido hacerlo, lo va a saber todo el partido, se lo voy a decir con claridad. Y lo haría en la dirección exclusivamente de trabajar 24/7. Yo nací, Wilson, el 24 de julio, que si tú lo resumes en números es el 24/7.
y mi vida se ha regido por esa, ¿verdad? Por ese sino, esa marca que me ha dado la vida. Y estoy seguro, lo puedo asegurar, que si me decidiera a buscar la Secretaría General y logro que el partido me escoja para eso, entonces yo dedicaría todo mi tiempo exclusivamente a ser el secretario general de todos, a trabajar con todos para empujar la carreta juntos hacia el desarrollo del partido, hacia su consolidación, hacia su fortaleza, con miras a retornar al poder, porque todo partido político tiene como objetivo llegar al poder para desde el poder, ayudar al país en sus planes de progreso, de desarrollo. No aspiraría, bajo ningún concepto, a ser presidente de la República, pero tampoco a ser alcalde de la capital ni de ningún municipio de Santo Domingo. No aspiraría a ser diputado ni a ser legislador, a ser senador, y tampoco en un eventual gobierno del PLD tampoco asumiría un cargo. Mira, el partido de gobierno actual tiene a los dos cargos más importantes, el presidente y la secretaria general, en posiciones, uno por decreto en el Palacio Nacional y la otra por elección en el Distrito Nacional como alcaldesa. ¿Eso les da tiempo para dedicarse al partido? No, se sabe que no. Tienen que dedicarse. Usted sabe lo comprometido que es la alcaldía de Santo Domingo. Es una cosa bárbara. Pero además la presidencia de la República en su secretaría administrativa, eso no me da tiempo a nada. Entonces, yo no haría eso. Yo me dedicaría por completo las 24 horas al PLD. No solo en la oficina de la Secretaría General, en la Casa Nacional, en la capital. También visitaría las provincias y no solo los municipios cabecera, como el caso de Duarte y San Francisco de Macorís. Fíjate que te mencioné varios municipios de allá, porque he trabajado en varios municipios de allá, tú lo sabes, en diferentes unidades. En una ocasión tuve que dirigir las elecciones internas para las candidaturas del año 2002. No sé si te recuerdas de eso. Lo recuerdo perfectamente. Entonces, conozco a San Francisco de Macorís, pero también conozco a Nagua, y conozco a Mao, y conozco a Barahona, y conozco a La Romana. O sea, conozco el país entero y sé de la necesidad que hay de que el secretario general esté presente frecuentemente en los pueblos, como decimos aquí en la capital, es decir, en todas las provincias y los municipios más importantes de esas provincias. Pero además también las seccionales del exterior. No es por viajar, no es por tomar un avión. De hecho, para tomar un avión, tengo que tomarme un par de traguitos de vodka antes de tomar el vuelo porque me pongo nervioso, lo reconozco, ¿verdad? Entonces, no me gusta volar. Pero un secretario general tiene que ir a Estados Unidos, donde están los PLDistas de New York, de New Jersey, de Washington, de Boston, de Miami, y otros lugares cercanos. Tiene que ir a Panamá y a Puerto Rico y a Venezuela. Tiene que ir también a Madrid, donde está el grueso del PLDismo europeo. En fin, tiene que estar presente y tiene que visitar los intermedios de la capital y tiene que visitar los intermedios de Santo Domingo, la provincia que rodea a la capital. Estar presente significa también tomar el celular y cuando no lo puedas tomar porque estás en una reunión, devolverle llamada. ¿Te das cuenta? Yo creo que tú me has llamado varias veces y te he devuelto la llamada. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, esa conducta no va a variar. Y yo lo he demostrado, porque no solamente he estado en posiciones en el partido, también he estado en posiciones en el gobierno. Y el que me llama a mí puede que no le responda de una vez, pero te puedo estar seguro que le voy a volver o el mismo día o al día siguiente. Eso es así. Esa es mi conducta. Todos conocemos, los que te conocemos, sabemos el nivel de caballerosidad que siempre ha exhibido y sobre todo el nivel de responsabilidad con que encara cada una de las funciones que el partido pues te ha delegado. Recordamos muy bien tu época de activista, cuando tenía que hacer un trabajo político aquí en San Francisco de Macorís, de alguna candidatura, de la manera como tú la abrazabas. Y sabemos que eres un gallito de pelea, como nosotros decimos, y que tú eres de los que coge llamadas y recibe compañeros. Así Porque es. recuerda que también hasta tu casa fui en una oportunidad y pues encontré la receptividad. La oportunidad de tenerte en mi casa. Sí, gracias del alma. Nosotros te vamos a pedir un permisito. Porque es un tema muy importante, unos temitas muy importantes que vamos a sacar. Si bien es cierto, protocolarmente, desde el punto de vista político, debemos de respetar la luna de miel, ¿verdad?
este matrimonio entre el pueblo y el PRM y darle los 100 días. Pero no quiero desaprovechar el hecho de habernos encontrado por esta vía para que conversemos sobre dos temas. Mañana el presidente hablará al país. Así es. Espera. Y además se ha sometido un presupuesto de gastos e ingresos de la República ante el Congreso Nacional y queremos conocer tu punto de vista. Aristipo, antes de irnos a la pausa, nosotros conversábamos que aún entendiendo el protocolo que siempre se guarda de los primeros 100 días, respetar esa luna de miel entre el gobierno y el pueblo, ¿verdad? Pero sí, nos gustaría escuchar de ti esa apreciación política que te merece ese sometimiento ante el Congreso del presupuesto nacional que contempla lo que son los ingresos y los egresos para el año 2021. Mira, Wilson, antes de entrar en el tema del presupuesto propuesto para el próximo año, me gustaría referirme al tema de la tregua o la luna de miel que se estila entre los partidos de oposición y el nuevo gobierno. Son 100 días, 3 meses y 10 días más, 8, sí, ¿verdad? Que se le permite, sin criticar, sin enfrentar, sin decir nada, prácticamente mudo y cada quien preparándose para lo que viene en el futuro. En el caso del PLD, convocamos nuestro congreso. Bueno, pues parece ser que el gobierno no quiere esa tregua. Parece que no la quiere porque por una parte aparecen unos funcionarios denostando o tratando de denostar las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina, incluyendo el despojo a asociaciones campesinas de equipos, de implementos para su trabajo, de greda, de tractores, bueno, un montón de cosas que se le facilitaron a las asociaciones campesinas o de campesinos, de productores, para hacer su labor. Eso se ha hecho en todos estos días. Por una parte, ¿verdad? Diciendo que fue una mentira, que nada de eso fue cierto, que nada se entregó. Por otra parte, en el mismo día de hoy, fueron llamados a la Procuraduría General de la República el presidente del PLD, el ingeniero Temístocles Montaz, y 2 compañeros más en el tema de en qué gastó el PLD sus recursos que fueron entregados por la Junta Central Electoral. Y resulta que el periodo para el que se le pide al PLD esa explicación no era Temo, como le decimos a Temístocles Montaz, el presidente del PLD, sino que era el señor que se fue. Y otros dirigentes como Víctor Díaz, ¿verdad? El secretario de Finanzas de entonces del PLD. Y eso luce como una especie de traer por los moños a jalar al PLD a los planos de la justicia sin tener que ser el PLD quien diera la explicación. Hay que dejar claro que el PLD no tiene temor ninguno, ni el PLD como institución, ni los PLDistas. No hubo más persecución mayor que la del año 2000, cuando Hipólito Mejía tomó el poder por el PRD, que es el mismo PRM de ahora. El PRD de Hipólito Mejía es el mismo PRM de ahora. ¿Dónde estaba Hipólito Mejía? En el PRD y ahora en el PRM. Luis Abinader en el PRD del 2000 y ahora es el presidente de la República elegido de la boleta del PRM. Milagros Ortiz Bosch, vicepresidenta y ahora directora de ética. En fin, son todos los PRDistas de entonces, los PRDistas de ahora, con muy pocas y contadas excepciones. No hay miedo. Nos reprimieron aquella vez, yo fui preso, tú te recuerdas. Yo fui el primer preso del gobierno de Hipólito Mejía. Me apresaron en Santiago en una situación donde yo fui el querellante de unos individuos que querían obtener orejas de la Lotería Nacional y en base a eso estafaron a unos comerciantes y yo fui el querellante contra ellos y resulta que yo fui el que resultó apresado, acusado de intento de estafa. En fin, que sepan bien claro que nosotros no nos vamos a mandar, que no nos vamos a ir para ninguna parte.
aquí a enfrentar lo que sea, en la justicia, en los medios, en las redes, donde sea. ¿Por qué? Porque la política y a los políticos les toca hacer diferentes tipos de papeles. En este caso, perseguidos, pues perseguidos, vamos arriba, no hay ningún problema. Dicho esto, lo que quiero decir con eso es que la tregua no la está rompiendo el PLD. La tregua la quiere romper el gobierno. Yo escuché al propio presidente de la República en una entrevista que le hizo un periódico de una gran circulación nacional en estos días decir que él no ha sentido una tregua. Pero el PLD no ha criticado nada todavía. El PLD sí, en el caso del presupuesto que tú me preguntas, emitió su opinión. No es posible, ahora hablo yo partiendo de la posición del PLD, no es posible usted en medio de una pandemia como esta, pandemia para los televidentes, quiere decir una enfermedad mundial que está en todas partes del mundo, como en efecto está el COVID-19 que provoca esta situación hasta de muerte. En el país hay más de 2.200 muertos ya y se han infectado mucho más de 100.000 personas. Entonces, en medio de esta situación que ha provocado cierre de empresas, quiebra de empresas, disminución del trabajo, el puntal más importante de la producción de divisas, o sea, de la moneda extranjera para comprar lo que se compra afuera, eso es lo que es divisa, el turismo prácticamente en el suelo, con un 10% de ocupación en las habitaciones hoteleras. ¿Cómo usted se plantea un presupuesto mayor que el del 2020? En el 2020 no se esperaba la pandemia. Eso vino a partir del mes de marzo, ¿verdad? Y se propuso un presupuesto que a duras penas se va a poder lograr. Fíjese que este país que crecía año por año entre un 6, 7, 8% y hasta un 9%, en promedio 7%, dejó de crecer en este año. ¿Fruto de qué? De lo que estamos señalando. ¿Cómo usted se plantea un presupuesto que va a superar el 1.000.000 de millones? ¿De dónde usted va a sacar 1.000.000 de millones en impuestos, en entradas para el gobierno? Que no sea o abusando más del pueblo con impuestos, que fue lo que se intentó, pasando por debajo de la mesa estos impuestos hasta el salario 13, hasta a la regalía pascual. Óigame, la clase media y la clase media baja, porque el que gana menos de 35.000 pesos no será afectado de acuerdo con este proyecto, pero el que gana 35.000 pesos es clase media alta, ni siquiera media, como diríamos, ¿verdad? En un lenguaje coloquial y popular. No, no lo es. Entonces son los pobres y las clases medias los que van a pagar estos impuestos que se pretende pasar por, porque es a partir del momento en que se descubre lo que tiene el proyecto de presupuesto que se sabe ese tipo de propuesta de impuestos contra la población. Imposible, eso es imposible. Y yo, que sé que mañana habla el presidente Luis Abinader al país, lo que espero que él diga en su discurso es que desiste de esas intenciones que va a agravar aún más la situación económica de las clases más desposeídas. A la clase media parece que tiene dos tapas, ¿verdad? De pan para el sándwich. Candela por abajo y candela por arriba como la de. Entonces, que desista de eso y que se proponga una serie de actuaciones, sobre todo el ahorro. Porque yo recuerdo que en la campaña electoral él decía que no había que poner impuestos, que al contrario había que bajar los impuestos, ampliar la base y recaudar más. Y que había que ahorrar, que había que eliminar el dispendio. Por suerte, en educación suspendió las orquídeas que se iban a estos días para adornar las oficinas del Ministerio de Educación aquí en la capital. Se lo quiere pegar ahora al pasado gobierno, esas orquídeas, pero el pasado gobierno terminó el 16 de agosto y estamos ya en el mes de octubre. Vamos a ver las cosas con más seriedad, señores. Se echó para atrás las orquídeas porque se supo públicamente. Si no, ahí estuvieran las orquídeas. Entonces, la señora esta que dirige comunicaciones en el Palacio,
remodelando su despacho, supuestamente con fondos propios, pero la imagen que da es de boato, es de que hay, no es así. Entonces yo espero que el presidente Abinader mañana desista de esos impuestos, busque otros mecanismos para poder financiar, que por cierto ya hay casi 4.500 millones de dólares y euros en empréstitos, más, en consecuencia, yo no veo por qué usted tiene que buscar esos impuestos. Y por otra parte, prepárese a quitarle las exenciones a diferentes sectores poderosos del país que los tienen. Parece que este gobierno es un gobierno de ricos. Como hemos visto las declaraciones juradas de bienes de los nuevos funcionarios, él mismo tiene 4.000 y tantos millones de pesos que no sabíamos, muchos de ellos en paraísos fiscales como Panamá y otras islas del Caribe. En fin, el ministro de la presidencia también anunció que tenía 500 millones de pesos. Son ricos. Y como son ricos... Por la que la economía al parecer no estaba tan mal manejada, porque con 16 años en la oposición y tener una plusvalía así de sus bienes, de sus empresas, una solidez económica, significa que entonces la economía del país estaba siendo muy bien manejada, según la declaración jurada de bienes. Además, Wilson, ¿cuáles son los números que les venden a los que compraron los bonos soberanos en estos días? Los números que manejó el gobierno, el presidente Danilo Medina y el PLD. Entonces, eso es lo que yo espero, Wilson, que el presidente, para que no se lleve tanto ese equipo voraz de ricos que él tiene a su alrededor en los cargos que tienen que ver con la economía del país, del gobierno, y que piense para el 2021 en una verdadera reforma fiscal integral, que eso es parte de los acuerdos de los 20 años de desarrollo de República Dominicana, ¿verdad? Que piensen en eso, en grabar la riqueza y el lujo. No es posible que un vehículo viejo, ¿verdad? Pague lo mismo de placa que lo que paga una jipeta, por ejemplo. Yo no quiero poner marca porque tú tienes tus anuncios ahí, pero todos saben cuáles son las jipetas de lujo en este país. Entonces, que paguen ese lujo, esa comodidad, esa super comodidad. Y ponerle impuesto, por ejemplo, a una computadora que yo compre por internet, o una laptop que yo compre por internet, o un iPad, pero entonces al Rolex de 300 y 400 mil pesos, ese no es grabado, porque ese pasa en la muñeca de mi reloj. Claro. Entonces vamos a ser justos, porque la justicia tiene una E invisible, que es ese principio de equidad que tanto se promueve en las desigualdades. Haití, nos queda muy poco tiempo, apenas 2 minutitos. Estos 50 días y tantos que han pasado, los que falten 40 y tantos, sean más rápidos, porque la verdad es que han sido muy difíciles, muy duros. Ya en la parte final, apenas 2 minutitos nos quedan, nos están haciendo señas. Sí. ¿Cuál es la convocatoria que les hace a Aristipo Vidal, miembro del Comité Central, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, a la militancia política del PLD en toda esa región? A tener primero que nada fe, confianza plena en la dirección del PLD. Una dirección madura, conformada por hombres y mujeres experimentados, tanto en la política como en las áreas gubernamentales, legislativas y demás del Estado. A tener fe en ese partido, a tener fe en la democracia partidaria que se va a ejercer en el Congreso Vidó-Medina, y a mantenerse siempre al lado de su partido como manera de servirle a este país. El lema que Juan Bosch nos enseñó es de servir al partido para servir al pueblo. Y eso es lo que tenemos que hacer los PLDistas. Buscar la forma de mantenerse junto a su partido para servirle a este país a través de nuestra organización. Hermano, gracias del alma por tu receptividad. Tenerte siempre para nosotros es un placer, es mucho lo que nos aporta. Y además, la mancuerna pues, que hacemos de aquellos tiempos cuando nos tocaban responsabilidades juntas en una taíma. Gracias por habernos acompañado
Esperamos encontrarnos pronto después que todo esto pase. Amén. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Y ustedes, mis amigos, solo un sueño. El mañana es solo una visión. Pero el hoy bien vivido hace de cada ayer un sueño de felicidad y de cada mañana una visión de esperanza. La esperanza nuestra es mañana volvernos a encontrar. Buenas noches. Las cosas como son. Wilson Gómez, en una hora, analiza el impacto político, económico y social de las noticias que simplemente escuchaste. Las cosas como son. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por el canal 8 de Telenor.